Hemos vuelto de las bien merecidas vacaciones y vamos a realizar este vídeo indicando cómo parecer un experto en Excel mediante una serie de resoluciones de problemas. En este caso vamos a comenzar con la función suma. Tenemos aquí una tabla ya preparada en la cual aparece una serie de comerciales en la parte superior. Tenemos unas zonas, en este caso serían comunidades autónomas, y queremos saber calcular, bueno, voy a poner aquí en lugar de región comunidad, queremos saber lo que suma cada columna y cada fila. Entonces, una persona que conozca Excel, pues se lo puede resolver de muchas formas. Puede empezar trabajando en modo puñete, que sería esto más esto más esto más esto. Vemos, eso sería la operación más básica, aunque este es un método bastante pésimo. Otra posibilidad es sumar escribiendo la función suma, cogiendo el ratón y arrastrar y dar intro. Como ven, no hace falta cerrar el paréntesis. Luego, posteriormente, copiaríamos las fórmulas hacia la derecha, o bien aprovecharnos de la función autosuma que trae Microsoft Excel. Si yo me coloco en la celda C10, al darle al botón autosuma, aparece ya que automáticamente el Excel intenta sumar esa zona. Y ya simplemente dando intro ya tendría el total. Pero hay un truco, si nos fijamos al colocarnos aquí en autosuma, que nos pone en la parte de más abajo, que esto me parece de manera baja, así que así, suma alternativa más igual. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo combino la tecla Alt del teclado con la tecla mayúsculas o Shift, mejor dicho, más que mayúsculas, me gusta, aunque ahora en los teclados modernos pone mayús, antiguamente venía una flechita hacia arriba y había dos teclas en el teclado, como sigue habiendo ahora, las dos de mayús, no confundir con block mayús. O sea, si yo pulso Alt, Shift más la tecla donde está al igual, que en mi caso la del 0, conseguiríamos la misma operación. Vamos a borrarlo. Entonces aprieto Alt, mayúsculas 0 y también me ofrece lo mismo. Pero la forma más eficaz para parecer un experto es seleccionar esta zona marcando las celdas amarillas que deben estar vacías, pues si no estuvieran vacías nos colocaría el resultado en otra, y con la combinación Alt mayúsculas 0 obtenemos la suma de todas las cantidades. En la parte de aquí estaría sumando horizontalmente, es decir, sería total Cataluña, y en la parte de aquí estaría sumando los datos, en este caso de Eugenio, como vemos en la barra de fórmulas. Eso era lo que quería explicar en relación a esta función que se llama suma. Bueno, vamos a usar ahora otra función. Bueno, esta función es imprescindible en Excel conocerla. Le hemos llamado condiciones, aunque realmente la función tiene otro nombre. Es la función si, viene de la orden if, que se encuentra en cualquier lenguaje de programación. Yo, trabajando en VBA o en otro tipo de lenguaje, siempre hemos usado esa orden if, que nos permite crear condiciones. Bueno, en primer lugar, tenemos aquí una tabla muy sencillita que tiene una columna con cantidades, otra columna con el nombre del producto, que estará repetido en algunos casos, el precio unitario de cada producto, y lo primero que vamos a calcular es el importe bruto, que sería la cantidad por el precio unitario. Entonces vamos a hacer esta fórmula, nos colocamos aquí. Esta no sería la condición, sino simplemente una fórmula muy sencilla. B5 por D5, damos intro y la copiamos para abajo dando doble clic en el cuadro de llenado. Vale. Entonces, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, queremos plantear una condición que si el importe supera las 3.000 unidades, o sea, si el importe es mayor que 3.000, mayor solo, mayor que 3.000, queremos aplicar un 20% de descuento
a ese importe. En caso de que no supere las 3.000 unidades, no aplicaremos descuento. Entonces, para hacer eso, usaremos esta columnita y vamos a ver que si escribimos la función si, al poner paréntesis, automáticamente nos sale aquí una pequeña ayuda. Prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Estos son, la función si puede usar hasta 3 argumentos para trabajar con ella. La primera es la condición, lo llaman prueba lógica, pero es la condición, pregunta que esto debe devolver siempre un valor verdadero o falso. Si devuelve verdadero, le aplicaremos lo que pongamos aquí en el segundo argumento. Como vemos, hay un punto y coma, valor si verdadero. Y en caso de que no se cumpla la condición, automáticamente aplicaremos el valor si falso, ¿vale? Bueno, si esta pequeña ayuda no nos sirviera, le podemos dar a este botón, aunque yo esto no lo utilizo prácticamente nunca. O sea, además un profesional en Excel no debe usar esto. O sea, esto es solo para tener una ayuda de la función. Esto solo lo utilizo cuando las funciones son funciones de poco uso, por ejemplo, funciones financieras, el TIR, el BAN, etcétera, para poder tener una ayuda, que eso está muy bien. Cuando está muy bien, cuando sabes Excel, está muy mal cuando no tienes ni idea de Excel. Y cada argumento te da una pequeña ayuda aquí, en esta opción, y aquí te da una gran ayuda. Bueno, vamos a pasar de ello, vamos a cancelar esto, volvemos a poner la función si, abrimos paréntesis y decimos la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Pues muy fácil. La prueba lógica es que el importe sea mayor de 3.000 unidades. Entonces, el importe se encuentra, como estamos en la fila 5, el importe lo tenemos aquí, en la E5. Entonces, si yo le digo si E5 es mayor, aquí tenemos que conocer todos los operadores relacionales, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, distinto de, igual, etc. Le ponemos mayor que 3.000, ¿vale? Bueno, esto vamos a ver que luego lo vamos a resolver un poquito mejor. Esto es un error muy típico de principiantes, que es introducir dentro de una fórmula un valor constante. Lo peor que podemos hacer en una fórmula en Excel, quedaros con la copla, es introducir un valor constante en ella. Las fórmulas hay que hacerlas muy versátiles y eso lo llamamos parametrizar fórmulas. Ahora veremos cómo resolver eso, pero primero vamos a hacerlo en plan normal. Si E5 es mayor que 3.000, habíamos dicho que le vamos a aplicar, creo, un 20% de descuento. Pues habrá que poner un punto y coma para introducir el segundo. Fijaros que esto se marca, valor si verdadero. El que esté entre corchetes significa que son opcionales los argumentos. Eso significa que no tenemos que usar los dos. Solamente con que usáramos uno sería suficiente, pero en nuestro caso preferimos, vamos a ver por qué es conveniente usar los dos. Entonces le decimos que multiplique el importe, que lo multiplique por 20, por 20%. Aquí podemos poner por punto 20, por 0,20, por 20 y dividir por 100, pero el Excel también admite esto. Pero también volvemos a lo mismo de antes. Estamos usando una constante en la fórmula. Y en caso contrario, le ponemos punto y coma 0 porque no aplicamos descuento. Como solamente hemos abierto un paréntesis, el Excel es tan listo que al dar intro, él sabe cómo cerrarlo. Y en este caso, como no se cumple la condición, me pone 0. Si yo copio esta fórmula para abajo, solamente en los casos que el importe sea superior a 3.000, este caso, le aplico un 20%. Como yo no me fío del Excel, voy a sacar la calculadora. Calc. Vale. A ver. Bueno, me va un poco lento el ordenador, no sé qué está pasando. Debe ser alguna actualización. Como hemos vuelto de vacaciones, ya sabéis que Windows nos la juega. Entonces, si yo pongo 5040 y lo multiplico por 20%, me sale 1008, que es el resultado que vemos aquí, ¿vale? Como vemos, está correcto. Bien.
Bueno, pero os decía que esta fórmula tiene un problema. Tiene un valor constante aquí, tiene otro valor constante aquí. Bueno, este es 0, aunque es un valor constante, pero como siempre quiero que sea 0, no lo voy a parametrizar. Solo voy a parametrizar los dos primeros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar en la celda E2, voy a poner porcentaje de TO, porcentaje de descuento. Y aquí a la derecha voy a poner 20%. ¿Vale? Voy a bajar un poquito la tipografía para que esté todo igual. Y lo centro. Vale. Este sería el porcentaje de descuento. Y por otra parte, el importe mínimo para el descuento. Voy a poner aquí arriba, importe min, y voy a poner 3.000. ¿Vale? Voy a copiar con la brocha y le pongo así los dos y ya está. Vale, perfecto. Ya a este le voy a poner un puntito, separador de 1000 y 0 decimales, y lo tenemos ok. Entonces, si ahora yo modifico la fórmula de la celda F5 y cambio este 3000, lo cambio por esta celda que pone 3000, estaríamos calculando perfectamente que si E5 es mayor que F1, es decir, que 3000, hazme esto. Pero claro, esta fórmula está muy bien para esta celda. Si yo lo copiara para abajo, ese F1 se va a ir transformando en F2, en F3, en F4. Para evitar que ocurra esto, tengo que conocer otra cosa fundamental de todo usuario de Excel, que es el tema del dólar. Entonces vamos a fijar el 1 para evitar que cambie. Lo haremos con una tecla rápida, se llama F4. Fijaros, le pone dólar F, dólar 1, que eso está bien. Esto valdría, aunque a mí, como solo lo voy a copiar para abajo esta fórmula, a mí solo me interesa fijar el 1. Y esto ya se llama optimización de fórmulas. Es decir, no gastes más dólares que los que necesitas realmente. Eso viene bien por el símbolo correspondiente. Le vuelvo a dar F4 y ahora ya me pone la fórmula correcta. Esta sería, si E5 es mayor que F dólar 1, ese dólar delante del 1 fijaría el 1, con lo cual el 1 nunca cambiaría al copiarlo hacia abajo, siempre será 1. Y aquí vemos que si le vuelvo a dar F4 me pondría dólar F1, el 1 podría cambiar pero el F nunca, y vuelvo a dar F4. O sea, el F4 tantas veces como yo le dé te va dando todas las posibilidades. Él no te ayuda nunca. ¿Cuál es la opción? Tú decides cuál es la opción que quieres fijar. Y lo mismo hacemos con este 20%. Si yo marco el 20% aquí en la fórmula y pincho en esa celda y repito el proceso y doy F4, lo dejo así y ya está ok. Acabamos de hacer una fórmula que está parametrizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cambio el importe mínimo o cambio el porcentaje de descuento, la fórmula será más versátil. Con lo cual hemos conseguido correctamente este tema. Y no me quiero alargar mucho porque estoy subiendo el límite de vídeo. Entonces, damos intro y hemos corregido esta fórmula. Pero las de abajo siguen igual, siguen con los valores constantes, con lo cual tengo que volverla a copiar dando doble clic. Veo que los datos no cambian porque están con los mismos iniciales, pero si yo, por ejemplo, en lugar de 3000 aquí le pongo 6000, si os fijáis donde pone 5040, que pone al dar intro, ya me pone 0 y me ha cambiado algún otro que había por aquí. Y lo mismo pasaría, vuelvo a poner 3000, si yo cambio el porcentaje de descuento, en lugar de 20 le pongo 25, al dar intro me cambia los resultados. Y ya lo último que quedaría es calcular el neto, que será la diferencia entre el importe bruto y el descuento. Será igual esto menos esto. Como vemos, la función si nos permite plantear condiciones. Si quisiera saber más sobre el si, pues ya necesitaría otro tipo de formación, por ejemplo, poner sis que te permite hacer intervalos, hacer sis anidados, pero eso ya sale fuera de este vídeo. Ya con esto ya eres un semi-experto. Y paro. Bueno, vamos a utilizar una de las grandes funciones que tiene Microsoft Excel, que es el buscar V, perdón. La función buscar V
nos permite localizar un elemento dentro de una tabla, y devolver, en el caso de encontrarlo, algún dato de la columna que yo le indique. Por ejemplo, yo aquí tengo una tabla de códigos de motocicletas y tengo aquí una columna código que no hay repetidos. Me creo un código específico para cada elemento y me gustaría conocer, si yo doy este código, por ejemplo, saber qué marca es, o qué modelo es, o qué cilindrada tiene, o qué precio tiene, ¿vale? Para eso he creado, aquí donde pone planteamiento de búsqueda, he creado una cosa muy sencillita. He creado en la columna código un sistema para permitir elegir todos los códigos diferentes que hay, ¿vale? ¿Esto cómo lo he hecho? Pues lo he hecho con validación de datos. Le he dicho que sea una lista y que el origen sea desde la celda B5, la primera el código, nunca cabeceras, hasta la celda B41, que es donde acabaría nuestra tabla. La tabla puede ser todo el horario que quiera. Le he puesto un mensajito de error en caso de que alguien escribiera aquí algo. Tenemos que yo escribiera aquí cualquier cosita, dar intro, me sale, lo sentimos, el error, el modelo no está disponible en nuestra base de datos, ¿vale? Pues también podemos escribir. Lo mismo hemos hecho aquí con la opción conocer, porque aquí pondríamos lo que yo quiero conocer. En este caso sale marca, modelo, cilindrada y precio, basado en estas 4 celdas. También lo hemos resuelto de la misma manera con otra lista C4, F4, perfecto, y con un mensajito para que nadie que escriba aquí algo me funcione. Bien, bueno, se permiten blancos, por lo cual ahí está. Y ahora, en la columna resultados se trata de localizar este código dentro de esta tabla, pero que nos devuelva el valor de la columna elegida, ¿vale? Entonces, si yo utilizo la función buscar v, que aparece por aquí, el tabulador, lo primero que me dice valor buscado es lo que quiero buscar. Entonces, en este caso sería esta celda. Punto y coma. ¿En dónde? Matriz buscar. Matriz buscar en la tabla. La tabla en buscar v nunca lleva cabeceras, muy importante. Entonces, marco desde la B5 hasta aquí y hasta aquí. He usado teclas rápidas. El que quiera saber cómo se hace esto, pues que venga a algún curso. Y como vemos, no voy a poner dólares porque no voy a copiar este programa. Pues ponemos punto y coma. Y ahora viene el tema del indicador de columna. Yo quiero saber qué columna ha elegido el usuario para yo poder buscar. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Pues esto lo hago con una función que se llama coincidir, que busque lo que haya elegido aquí el usuario y que lo localice en este rango de marca hasta precio, ¿vale? En el caso de que elijamos marca, el valor devuelto por coincidir será el 1, si el modelo es el 2, si el cilindrada el 3 y si es precio el 4. Pero claro, eso no nos vale para la función buscar v, porque la función buscar v tiene que devolver la columna que yo elija. Y claro, como vemos, la columna 1 sería la del código y la de marca sería la 2. Modelo la 3, cilindrada la 4 y precio la 5. Por lo cual, debemos sumarle a este coincidir siempre 1 para que nos devuelva el resultado correcto. Y como la búsqueda que estamos haciendo es una búsqueda exacta y no vamos a usar valores aproximados, le ponemos un cuarto argumento al buscar v. Eso también en nuestros cursos se vería la diferencia entre buscar 3 y buscar 4. Y le ponemos aquí el valor 0, que equivale a falso. En lugar de escribir falso, yo nunca escribo falso, le pongo 0. Y al dar intro, ocurre esto. ¿Por qué pone na? Perdón, ¿por qué pone almohadilla n barra a? Porque el error NA se produce porque no le estoy dando ningún dato. Si yo quisiera evitar estos errores, pues existe alguna otra forma. Pero en mi caso no me importa. Entonces yo voy a elegir aquí un código, que es el primer elemento, y quiero saber cuál es el precio. Elijo el precio y me sale 2.988. Si en lugar de elegir precio elijo la cilindrada, what the mother? ¿Por qué falla aquí? Pausa en el vídeo. Bueno. Acabo de descubrir por qué fallaba. Y es debido al comportamiento de la función coincidir. Por ejemplo, si en lugar de ponerle aquí cubicaje, le pongo nubicaje,
y elijo aquí nubicaje, me devuelve el resultado. ¿A qué es debido esto? Pues esto es debido a que la función coincidir, al igual que el buscar v, también tiene un argumento que indica si la búsqueda es exacta o aproximada. Y claro, alfabéticamente marca y modelo están primero marca, luego modelo, pero cubicaje empieza por C, con lo cual es anterior a marca y se lía el sistema. Claro, si le pones una palabra que no empiece por C, sino que empiece, por ejemplo, por N, sería correcto. Precio está posterior, por lo cual por eso funcionaba a modelo y a marca. Pero bueno, no vas a hacer esta chapuza. Yo creo que hay que poner cubicaje, ¿no? Al poner cubicaje y aquí elegir cubicaje, claro, sigue dando el error. Entonces, ¿qué debo modificar? Pues modificamos la fórmula. Nos vamos aquí a la función coincidir y pinchamos dentro, y el tercer argumento de la función coincidir le puedo indicar que la búsqueda sea exacta, que tenga coincidencia exacta, pero si no él busca menor que o busca mayor que, él considera el 1, me parece, separado por omisión, elegimos coincidencia exacta, que pone un 0, y al dar intro el resultado es el correcto y ya no tengo ningún problema. Uf, menos mal que he salido del paso, se me había olvidado la función coincidir. Esto se llama no preparar el vídeo antes de hacerlo, pero bueno, así veis que también te hace un poco pensar y no está mal. En Excel existen una serie de funciones las cuales implica que llevan en sí mismas la posibilidad de añadir una condición, ¿no? Entonces, esa condición debe ir siempre en formato texto. Bueno, también admite en algunos casos, si es numérico el campo sobre el cual hacemos condiciones, ponerlo sin entrecomillarlo. En cambio, si no, la mayoría de los casos, por ejemplo, poner mayor que 0, estaría entre comillas, esa condición, etcétera. Esas funciones las podemos encontrar aquí si buscamos, por ejemplo, no, de búsqueda no, estas son de lógicas. ¿No? ¡Ay! ¿Dónde está? Bueno, voy a buscar en todo. Voy a buscar una de ellas. Sumar.si. ¿Ves? Aquí tenemos una, se llama sumar.si. Bueno, luego hay otro elemento de sumar.si conjunto para meter más de una condición. Pero aquí tenemos sumar.si, existe otra que se llama promedio.si, otra que se llama contar.si. Yo me voy a centrar en una sola de ellas porque esto es un vídeo corto. Con esta función, que por cierto no sé dónde está categorizada, esta función dónde la habrán metido, en búsqueda de seguro la han metido aquí, a ver, ya empecinándome. A ver, me la han metido en matemáticas y trigonométricas. Bueno, las categorías de las funciones dejan mucho que desear, pero eso es la curiosidad. Entonces, esa función me va a permitir sumar basado en una condición. A mí me gustaría saber qué facturas, qué importe total tengo de facturas vencidas, es decir, aquellas que el indicador de aquí, usando una función sí, pone vencida basándose en la fecha de cuando hice este ejemplo, que es el día 7 de agosto. Entonces, esta factura, como debía haber sido pagado este vencimiento el 17 de julio, y estamos a 7 de agosto, es decir, es posterior a la fecha de vencimiento, la factura es vencida. Entonces, yo quiero sumar solo las que son vencidas. Y para eso utilizo la función sumar.si. Abro paréntesis y le digo en rango, en el primer argumento, hay que indicar por qué quiero filtrar. Yo quiero filtrar por datos que estén en esta columna y cuyo criterio, punto y coma, sea la palabra vencida. He puesto vencida, sí. Vencida. El criterio siempre hay que ponerlo entre comillas. Por ejemplo, puedo poner mayor o igual que algo, si fuera una cantidad de materiales que quiero sumar todas las facturas que son superiores a 5.000 euros. Pues yo pondría, marcando la columna importe, desde D3 hasta la D49, le diría entre comillas mayor que 3.000, por ejemplo. Y cerraría comillas, ¿vale? Pero ahora lo que quiero hacer es sumar otra columna, porque aquí existe la tercera opción,
Si el criterio estuviera basado sobre la misma columna sumar, pues sería tan sencillo como usar solo dos argumentos, pero en mi caso la que quiero sumar sería esta. Marcaría toda esta columnita, cerraría y daría intro, ¿vale? Y aquí me darían los totales, el total de las facturas vencidas. Quiere decir esto que si yo marco estas tres, esta también, apretando control, esto también, bueno, esto es un poco tedioso, esto también, podría haber hecho un filtro, pero bueno. Marco estas cuatro, pero es que quiero enseñaros una cosita. Hasta aquí y hasta aquí, y observo aquí abajo, me salen 91.229 que coincide con este dato. O sea, me está devolviendo todas las que son vencidas, el total. Si yo quisiera saber cuántas vencidas, un número vencidas, en lugar de usar el sumar punto sí, voy a usar el contar punto sí, entonces marcaría todas este rango y le pondría, entre comillas, como criterio vencido. Y daría intro, con lo cual me dice que hay 20. Vamos a hablar de las funciones de texto, que son unas grandes desconocidas para mucha gente, pero son bastante útiles. Bueno, aquí he puesto un listado de las principales funciones. Hay algunas de ellas que no contaremos debido a su poco uso, incluso en nuestro idioma, porque hay algunas específicas de idiomas, como por ejemplo aquí tenemos una nota, la función largo, que existe una función llamada largo B, que solo se usa para idiomas como chino, simplificado, o no, japonés y coreano, ¿vale? Bueno, en primer lugar empezamos por las básicas, derecha, izquierda y strike. Voy a agruparlas de alguna manera. Bueno, la función derecha obtiene, comenzando por la derecha, un número de caracteres de la celda o expresión indicada. Decimos celda o expresión, nos referimos a que puede ser indicar solo una celda. Por ejemplo, si hemos puesto Pepito en una celda y le ponemos igual derecha de la celda en cuestión, punto y coma 3, nos devuelve Pep, las tres primeros, perdón, lo he dicho al revés, yo sería izquierda. Derecha pondría Ito, que serían los tres últimos caracteres, ¿vale? Si no ponemos el segundo argumento, obtiene el último solo sería un carácter. O sea, podemos poner igual derecha de una celda o expresión y devuelve un carácter. Izquierda hace lo mismo, pero empezamos por izquierda. Y la opción extrae obtiene tantos caracteres como nosotros le indiquemos, comenzando a partir de una posición. Es lo que en lenguajes de programación se llama mid, lo busca en el medio. Y, por ejemplo, si hemos puesto el mismo ejemplo anterior, hemos puesto Pepito, decimos que extraiga de esa cadena a partir del tercer carácter y obtenga dos caracteres, pues devolvería PI de las tres posiciones. Luego hay otra función que se llama encontrar y hallar. Vamos a marcar estas dos, las voy a poner en otro color. Vale. Me ha colado ahí espacios. Encontrar lo que hace es buscar una cadena, es decir, un texto dentro de otra, y nos devuelve la posición inicial distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas. Nos devuelve un número, simplemente. Si yo busco casa dentro de mi casa, encontrará que se encuentra en la tercera posición. Bueno, no, perdón, en la cuarta, pero el espacio también cuenta, ¿vale? Mientras que hallar busca una cadena dentro de otra y nos devuelve la posición inicial, no distingue entre mayúsculas y minúsculas y admite comodines, es decir, puedo poner asteriscos para buscar n caracteres, puedo poner interrogaciones para una posición concreta, o sea, puedo hacer una máscara de búsqueda. Esa es la diferencia, y le da igual que sean mayúsculas o que sean minúsculas, ¿vale? Bueno, hablando de mayúsculas y minúsculas, voy a marcar otras tres funciones, que las voy a poner en azul clarito. La opción mayús, o sea, el Excel no tiene, al igual que el Word, no tiene la posibilidad de convertir a mayúsculas y minúsculas con una combinación de teclas. Por ejemplo, Word tiene mayúsculas F3, o sea, podemos hacer ese tipo de cosas.
Mientras que en Excel se hace con funciones. Y claro, como se hace con funciones, la devolución siempre es en otras celdas diferentes de donde están los contenidos. Entonces, la función mayús lo que hace es convertir en mayúscula el contenido en una cadena, que volvemos a lo mismo. Puede ser una expresión o puede ser una celda. Minúsculas hace lo contrario. Y non propio pone en mayúsculas el primer carácter de cada palabra de la cadena y el resto lo deja en minúsculas. Esto, por ejemplo, mi nombre, si escribiera en minúsculas Juan Antonio, pondría la J de Juan en mayúsculas y la A de Antonio en mayúsculas y el resto lo dejaría en minúsculas. Para eso sirve la función non propio. Bien. Ahora voy a contar, pues, estas dos. Espacios y largo. Bien. La función de espacios es una función de limpieza. Sirve para eliminar los espacios no necesarios de una cadena, dejando uno entre cada palabra solamente. O sea, si yo, por ejemplo, tengo muchos espacios delante de un texto, lo que hace la función espacios es eliminar esos espacios innecesarios que están delante de un texto. Muy útil cuando estamos limpiando algo que viene importado de otros sistemas. Y, por ejemplo, si yo quito Juan, espacio, 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 Antonio, me dejaría solo un espacio entre Juan y Antonio, eliminando los superfluos. Eso es lo que hace espacio. La función largo sirve para devolver la longitud de una cadena. Esto es muy útil, por ejemplo, si tenemos códigos postales. Imaginemos que en España son de 5 caracteres. Si yo con una fórmula podía controlar si el largo de esa columna es igual a 5, entonces que no dijera nada, pero en caso de que no fuera 5, que diera error. Podríamos utilizar la función largo para eso. Nos sirve para controlar caracteres contando los espacios incluidos. Y hay, como decía antes, una versión que se llama largo B, que esto es para idiomas de este tipo que vienen en doble byte, bueno, un rollo técnico que no viene al caso. Luego tenemos otras dos funciones de sustitución, que son reemplazar y sustituir. Vamos a ponerlas aquí. Voy a poner amarillo. La función reemplazar permite reemplazar en una cadena a partir de una determinada posición y sustituyendo un número determinado de caracteres por otra cadena. O sea, yo puedo decir que tengo una cadena, un texto, y le digo que a partir de la posición 7 me ponga el contenido de la otra cadena. Bueno, indicando también el número de caracteres a reemplazar, quitándole elementos. Esto para temas de codificación suele estar bastante bien. En cambio, la función sustituir lo que hace es algo parecido, pero si yo no le indico el número de ocurrencias, porque tiene un argumento para especificar eso, él sustituye en una cadena todo. Por ejemplo, imaginemos que yo no quiero quitar acentos en un texto. Yo le puedo decir que todas las as acentuadas me las sustituya por a. Eso se podría hacer con sustituir. Sería una posibilidad. De hecho, hay una hoja que preparamos en nuestros cursos que permite quitar todos los acentos posibles y dejando los textos sin ningún tipo de acentos, sean graves, agudos, circunflejos, etcétera, usando la función sustituir. Y luego aquí tenemos pues una función que se llama repetir, que esta la voy a tratar por separado, que lo único que hace es repetir un determinado texto tantas veces como le indiquemos. Por ejemplo, si yo digo igual repetir paréntesis y pongo, pues que te voy a decir, un asterisco, entre comillas, y le pongo punto y coma 12, pues me pone 12 asteriscos. Esto lo usaba, por ejemplo, para hacer lo que se llaman los histogramas, unos gráficos que antiguamente se hacían antes de que apareciera la posibilidad de hacer gráficos en hojas de cálculo. Esa sería la opción repetir. Y luego aquí hay una función que se llama texto, que esa la vamos a ver con algún ejemplo, porque esto ya empieza a complicarse un poquito. Aunque también vamos a ver ejemplos con algunas de las otras funciones, que permite convertir un texto aplicando formatos de cualquier elemento numérico como fechas y fracciones. Esto es muy útil, por ejemplo, para obtener el día de la semana de una fecha y que nos devuelva un texto. O sea, eso sería su uso normalmente principal. Y la opción valor es todo lo contrario, convierte un valor en valor numérico algo que está considerado como texto. A veces cuando importamos datos de otros sistemas,
nos vienen cosas en texto que realmente son números, por lo tanto la opción valor sirve para eso, para conseguir ese número. Y ahora vamos a echar un vistazo a este pequeño ejemplo. Por ejemplo, tengo aquí una serie de textos y he puesto el nombre de las funciones. Y yo voy a decir aquí, igual a la izquierda, si no pongo nada, si yo pongo solamente el elemento, me devuelve la A, como decía antes. Pero si le pongo punto y coma 5, me devuelve Ángel, los 5 primeros caracteres. Doy doble clic y me aparece el resto. ¿Ves? Los 5 primeros. La función derecha lo mismo. Igual derecha de esto, punto y coma, eso sería la cadena. Y le pongo 5 también. Obtengo el 5 últimos caracteres empezando por la derecha. Y la función extrae me permite, si yo le digo, mira, voy a hacer una fórmula un poco más compleja. Voy a decirle que me extraiga, a ver si lo voy a diseñar sobre la marcha, de este texto, punto y coma, para que consulte mi pequeña ayuda. Busca una cadena dentro de otra y nos devuelve la posición inicial. Vale. Voy a usar la función hallar para obtener de esta cadena, perdón, buscar un espacio dentro de esta cadena, a ver si lo entendemos, y le sumo 1. Y no sé si es necesario, espera, no voy a poner el número de caracteres. Sí, me hace falta. Y le digo, punto y coma, pues no me voy a complicar la vida de usar el largo, porque si no complicaría mucho la fórmula. Ahora os explico esto. Le voy a poner, por ejemplo, 50, que sea una barbaridad. Mira. A ver si entendéis lo que he conseguido. Bueno, he conseguido que me devuelva el segundo elemento que está a continuación del espacio. Le he dicho que busque dentro de esa cadena, que me localice dónde se encuentra ese espacio dentro de esa cadena. Le sumamos 1 porque no quiero que me devuelva el espacio, sino que se vaya al siguiente carácter. Por eso le sumamos 1. Luego que me devuelva pues n carácter. Aquí podría haber usado una función más compleja, de haber puesto el largo menos que encuentre la posición del espacio. O sea, pero bueno, hemos resuelto el problemilla de una manera sencilla y hemos utilizado las funciones izquierda, derecha, extrae y las otras. Por ejemplo, si ahora pusieran mayúsculas, aquí minúsculas y nombre propio, o nombre propio, porque ya que no estoy utilizando el nombre de la función, si yo hago aquí igual a mayús de Ángel Martín, me devuelve. O por cierto, no cierro nunca el paréntesis, porque lo cierra él siempre que abramos un paréntesis solo. Ahora voy a ampliar un poquito el zoom, o sea, más pequeño para que se vea entero. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a poner la función minus, ¿vale? Todo en minúsculas. Y aquí voy a poner la función no propio de Ángel Martín, tú. Ahí estamos. Y todas puestas perfectamente. Con eso, como vemos, se pueden hacer un montón de cosas. Hemos enseñado estas funciones, hemos usado la función hallar, hemos usado la función largo, hemos usado todas estas, etcétera. ¿Vale? Yo, por ejemplo, aquí, para que veamos cómo se usa la función sustituir, voy a irme aquí, sustituir, voy a usar la función sustituir, paréntesis, de este texto, le voy a decir que la I acentuada la sustituya por la I. Por
por ahí sin acento, perdón. Y veis que ha quitado la I acentuada y todas las I acentuadas. Esto, si hubiera más caracteres, había que hacer anidamientos. Si hubiera tenido más posibles acentos, tenía que haber utilizado el anidamiento para hacer varios, sustituir unos dentro de otros. Para las As, para las Is, para las Es, o sea, para un montón de caracteres, y claro, la fórmula hubiera sido más compleja, pero es simplemente un ejemplo para que se viera el uso de la función sustituir. Ahora voy a hacer, vamos a usar la función texto y he puesto unos ejemplos de fechas para que veamos cómo se usa esa función. Entonces voy a poner aquí igual texto de esa fecha, punto y coma, y entre comillas voy a poner día, o sea, la D de día 4 veces. Por ponerla 4 veces, él me dice el día de la semana de esa determinada fecha. Esto lo sé, pues mi fecha de nacimiento nació en sábado. Entonces, si yo copio esto, anda, mira, salió 2 jueves. Hoy, cuando estoy haciendo la hoja, pone 9 de agosto de 2018. Y hoy es jueves. Si yo me coloco aquí en mi Windows, me dice jueves 9 de agosto de 2018. O sea, con la función texto obtenemos según lo que ponemos aquí. Y si en lugar del texto, o sea, perdón, si en lugar del día queremos saber el mes, el nombre del mes, le ponemos MMM 4 veces. ¿Ves? Así veríamos el nombre del mes. Esa sería la función que permite convertir a texto nombre de una determinada fecha. Eso sería, si en lugar de haber puesto 4M, si hubiéramos puesto 3, nos pondría solamente 3 letras, y si ya ponemos 2 o ponemos 1, ya nos pone el número. O sea que no resolveríamos esa historia. Pero en cambio la función texto también se utiliza, por ejemplo, con fracciones. Imaginemos que yo tengo aquí, voy a poner un número, pero voy a dejar un espacio aquí, y voy a poner 9,345. Y yo quiero saber ese número de fracciones, cuál sería la fracción más próxima. Entonces, si yo pongo texto de ese número, pongo punto y coma y pongo interrogación barra interrogación, él me pone que es la fracción más próxima de ese número es 28 tercios. O sea, si yo divido 28 dividido entre 3, me da 9,3333 periódico puro. O sea, nos da una fracción muy cercana al número 9345, ¿vale? Pero si yo quiero que me lo devuelvan fracciones de 2, no quiero que me lo devuelvan fracciones de que él busque, yo le digo texto de ese número, punto y coma, comillas, interrogación dividido 2. Así le digo, lo obligo a Dios. Fracciones de 2. Me dice que el número más cercano a este que hay aquí es 19 medios. Que si vuelvo a hacer la operación, 19 dividido entre 2 me da 9,5. O sea, que eso es la fracción más próxima a esa historia. Esto lo utiliza mucha gente que quiere convertir números decimales en fraccionales de forma más o menos semi-exacta, pero bueno, que os puede valer para cualquier cosa.